Ya está. Hasta ahora voy dibujando dos fuerzas. El peso y la tensión. El peso y la tensión. ¿Por qué la tensión hacia arriba? Porque la cuerda está sosteniendo a la esfera, por lo que es una fuerza hacia arriba. No va a ser hacia abajo, ¿no? No sería lógico, porque eso nos diría que la cuerda está empujando a la esfera hacia abajo, y eso no es cierto. La esfera está sosteniendo la cuerda está sosteniendo a la esfera. Finalmente, el plano inclinado ejerce una fuerza sobre la esfera. Concéntrense en este punto de color rojo. El plano inclinado está sosteniendo una fuerza sobre la esfera. A esa fuerza se le llama fuerza normal. Esa fuerza normal se dibuja siempre de manera perpendicular a este plano inclinado. Este plano inclinado, trácenle una recta perpendicular, pues esa recta perpendicular tendría que trazarse de esta manera, ¿no? Es decir, que forme 90 grados con el plano inclinado. Ya. Esa sería la fuerza llamada fuerza normal. Así se llama, Fn, fuerza normal. Y fíjense que está formando 90 grados con el plano inclinado. Voy a poner acá el ángulo de 90 grados. Ya está. Forma 90 grados con el plano inclinado. La fuerza normal, chicos, siempre forma 90 grados con el plano inclinado. Siempre. Siempre va a formar 90 grados con el plano inclinado. Y ahí estarían dibujadas las tres fuerzas que afectan a la esfera. El peso, que siempre apunta hacia abajo. La tensión, que siempre se dibuja saliendo del cuerpo que tú analizas. Y por el lado de la cuerda, se dibuja por el lado de la cuerda y saliendo del cuerpo que tú analizas. En este caso, la tensión se dibuja saliendo de la esfera por el lado de la cuerda. Finalmente, la fuerza normal, que es una fuerza que siempre se dibuja perpendicular a la superficie que sostiene al cuerpo. Perpendicular a la superficie que sostiene al cuerpo. Estas tres fuerzas se unen. Estas tres fuerzas se pueden unir, chicos, miren. Vamos a utilizar otro color. Por ejemplo, el color moradito. Entonces, estas fuerzas, si yo imaginariamente prolongo la tensión, llegaría al punto rojo. Si yo imaginariamente prolongo la fuerza normal, también llegaría al punto rojo. Bueno, y el peso ya llegó al punto rojo. Dense cuenta que las tres fuerzas concurren en el punto rojo. A ese punto de color rojo, adivinen cómo se llama. Si las tres fuerzas concurren en ese punto, se llama punto de concurrencia. Así se llama, ¿de acuerdo? Cuando un cuerpo está en equilibrio, quiere decir que todas las fuerzas van a concurrir en un solo punto. A ese punto se le llama punto de concurrencia. Es como cuando te vas a encontrar con alguien y quieres utilizar tus conocimientos físicos y le dices, ya está bien, ¿dónde vamos a concurrir? ¿O dónde va a ser nuestro punto de concurrencia? ¿No? Algo así, ¿no? Bueno, ahora ya no nos podemos encontrar con nadie porque están prohibidas las reuniones sociales. Así que no pueden hacer eso, chicos. Bueno, el punto entonces donde se encuentran las fuerzas se llama punto de concurrencia y eso pasa en el equilibrio. Bueno, hasta ahí, chicos, preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, me imagino que todavía no hay preguntas. Bien, entonces hasta ahí vamos entendiendo un poco la figura. ¿De acuerdo? Vamos entendiendo un poco la figura, pero yo quiero mostrarles algo más todavía de esta figura. Quiero también indicarles cómo es que vamos a hacer ahora un triángulo de fuerzas. Para eso voy a dibujar
la figura nuevamente, donde la dibujaría por acá. Voy a agrandarla un poquito nada más. Por acá, por acá. Ya está. Y fíjense, hemos dibujado tres fuerzas. Hemos dibujado la tensión, el peso. El peso viene a ser esta fuerza de acá. Hemos dibujado la tensión, o la fuerza normal primero, que es una recta perpendicular a la superficie de contacto. Ahí está. Y luego hemos dibujado la tensión también de color rojo, que se dibuja saliendo del cuerpo que tú analizas por el lado de la cuerda. Ahí está la tensión. Entonces, tensión, fuerza normal y peso. Ahora lo que voy a hacer con estas fuerzas es armar un triángulo. Miren, ¿qué voy a hacer? Tengo que tratar de formar un triángulo. Y casi ya se puede ver el triángulo formado. Para eso voy a utilizar el color morado. Voy a tratar de unir, por ejemplo, estas fuerzas. Fíjense, aquí prácticamente está el triángulo entre la fuerza normal de verde y el peso de azul. Imaginariamente voy a mover la tensión, voy a moverla para acá para que se pueda formar el triángulo. Entonces lo que voy a hacer es, esta tensión que está acá, imaginariamente la voy a mover hacia abajo. Entonces más o menos quedaría el triángulo de esta manera. La muevo, ojo, esta tensión, esta fuerza, esto de color rojo lo muevo y que se forme el triángulo, ¿no? Y lo muevo de manera paralela. Es decir, si la tensión está inclinada, pues tengo que moverla de manera inclinada. Ya está. ¿Se dan cuenta? Ya he formado el triángulo. Este triángulo, que lo voy a bautizar como el triángulo A, B, C, el triángulo ABC se llama triángulo de fuerzas. Así se llama ese triángulo. Entonces se llama triángulo de fuerzas. Es un triángulo que se forma obviamente con las fuerzas que tú has dibujado. Se llama triángulo de fuerzas. Es muy importante, chicos, que ustedes sepan dibujar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Ahí está, no olviden la tilde. Triángulo de fuerzas, ¿de acuerdo? Es un triángulo que se forma con las fuerzas que afectan a un cuerpo. Normalmente solamente debes mover una sola fuerza. En este caso yo he movido la tensión que está aquí, la moví. ¿Con qué finalidad? De que cierre la figura y se forme pues el triángulo. Aquí estaría CA, viene a ser entonces la fuerza normal. El valor de CA es el valor de la fuerza normal. El valor de AB viene a ser el peso. Y el valor de BC viene a ser la tensión. No te vayas a olvidar. Esto es el peso. El otro viene a ser la fuerza normal. Aquí está la fuerza normal. Y el de color rojo viene a ser el peso. Perdón, la tensión, disculpen. Y esto viene a ser la tensión. Ahí está nuestro triángulo de fuerzas. Bien, chicos, hasta ahí espero se esté entendiendo la idea de lo que quiero yo transmitirles. Estoy asumiendo que nunca hemos visto este tema, porque me imagino se habrán olvidado. A ver, vamos con otro ejercicio. Por ejemplo, la letra B. Pero antes, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Preguntas, chicos, están ahí, ¿verdad?
A ver, vamos a hacer preguntas. Ya que nadie me quiere hacer preguntas, yo voy a hacer preguntas. Joaquín, Víctor, Sí, profe. dime, ¿cómo se dibuja el peso? Sí, ¿Cómo se dibuja el peso? profe, no se Sí, escucha. ¿nos ¿Podría escuchas? repetir? Ya, sí. ¿Cómo se dibuja el peso? ¿Cómo se dibuja el peso de un cuerpo? Hacia la derecha, hacia la izquierda, en diagonal, hacia arriba, hacia abajo. ¿Cómo se dibuja el peso de un cuerpo? Si no me equivoco, hacia abajo, ¿verdad? Así es, no te equivocas, es hacia abajo. Así es, el peso siempre se Más que dibuja todo hacia porque el peso abajo. influye en su... Claro, porque el peso influye en su... Ya, bien. ¿Es por eso? Juan, ¿Es por Juan, el Juan peso? Briseño, Juan Briseño, Aquí estoy, profe. bien. Juan, dime, ¿cómo dibujo la fuerza normal? Lo puedo poner ahí, es que no sé cómo explicar. Ya, a ver, está habilitada creo la opción en la que puedes rayar mi pizarra. Así más o menos. No, no, no. Así, Claro, pero más abajo, en esta zona, ¿verdad? sí, por ahí. Así es, está bien. Bien, esa es la idea. Ya. A ver, vamos a entonces hacer ahora el diagrama de cuerpo libre para esta esfera. Para esta esfera. Lo primero que voy a dibujar es el peso. Por ejemplo, acá está el punto rojo, ya que sea mi punto de concurrencia. Y voy a dibujar el peso nuevamente de color azul. El peso es una línea que siempre la dibujo hacia abajo. Es decir, que va a cortar al suelo terrestre de manera perpendicular. La flecha la puedes hacer grande, pequeñita, como tú desees, pero derechita tiene que estar ya, perpendicular. Ustedes tienen regla, yo no. Ya está. Entonces, ese sería el peso y la simbolizamos con una W. Sería el peso. Ahora vemos también que hay dos puntos de contacto, es decir, la esfera ahora está apoyada en dos superficies. Ya no está apoyada en una sola superficie como en el caso anterior. Aquí la esfera estaba apoyada solamente en una superficie, por lo que había una fuerza normal. Pero en este caso existen dos superficies, una por acá y otra por acá, por lo que hay dos puntos de contacto. Por lo que entonces quiere decir que van a haber dos fuerzas normal. La primera fuerza normal, recuerden que tiene que llegar al punto rojo, así que si ustedes desean, se adelantan con las líneas y tiene que ser perpendicular a esa superficie de contacto, a esta línea negra. Una recta perpendicular a la línea negra se tiene que dibujar de esta manera. Ya, esta sería la primera fuerza normal, por ejemplo. Esta sería la primera fuerza normal. Ahí está. Si desean, fuerza normal 1, porque no necesariamente tienen que tener el mismo valor. Fuerza normal 1. Y la otra fuerza normal tiene que ser una recta ahora que sea perpendicular a esta recta negra, que necesariamente tiene que ser entonces así de derecha. Esta sería otra fuerza normal, pero sería la fuerza normal 2. Sería la fuerza normal 2 y también es perpendicular. Dense cuenta que ya están dibujadas todas las fuerzas. No, en este caso no hay tensión, porque no hay cuerda en este caso. Acá había tensión porque había cuerda, pero en el caso B no se dibuja la tensión porque no hay una cuerda que sostenga a la esfera. La esfera esta vez está sostenida por la acción de una pared y un plano inclinado. Y a su vez el peso se encarga de presionar a la esfera en esos dos superficies. ¿Cómo dibujaríamos el triángulo ahora? El triángulo de fuerzas. Pues fácil. Si ustedes se dan cuenta, el triángulo aquí ya está formado entre el peso y la fuerza normal 1. Prácticamente ya se ha formado el triángulo. Lo único que faltaría es que a la fuerza normal 2 yo la mueva.
¿no? Yo tendría que mover a la fuerza normal 2. Imaginariamente podríamos moverla para poder ya dibujar el triángulo. Lo voy a hacer aparte, en este caso lo voy a hacer aparte para que solamente se den cuenta. Bien, acá está el peso. Lo hago de morado, ahí está el peso. La fuerza normal 2, perdón, la fuerza normal 1, que vendría a ser esta de acá. Esta fuerza normal 1 está acá. Y la fuerza normal 2 la voy a mandar por acá, para que cierre ya el triángulo. ¿Se dan cuenta? La estoy moviendo paralelamente. Si está derecha, la muevo a derecha. Si hubiese estado inclinada, como la tensión hace rato, la muevo inclinada. Así. En este caso, esta sería la fuerza normal 2. Y he formado mi triángulo de fuerzas también, por ejemplo. Eso nos va a permitir hacer ejercicios, responder a los ejercicios que yo les vaya preguntando. Ya está. Eso lo vamos a hacer después. Quisiera hacer un ejercicio antes. Este ejercicio. A ver, vamos a trabajar este ejercicio. Vamos a trabajar este ejercicio primero. Y lo voy a copiar acá. Profe, ¿y el anterior? Sí. Ahora lo vamos a hacer también, no se preocupe, con calma, con calma. Ya, prefiero hacer primero este ejercicio porque resume mejor lo que le acabo de decir. A ver, miren, ahí. Ya está. Vamos primero a dibujar todas las fuerzas que están afectando a este cuerpo. Hay que entender la figura. La figura trata de, por ejemplo, un ladrillo que está sostenido por una persona. Claro, no se ve a la persona, se ve la acción de la persona, que es F. Es como que la persona está sosteniendo al ladrillo para que no se despegue del techo. Entonces le aplica una fuerza al ladrillo para que éste se mantenga pegado al techo. Ahí está, ¿no? Esta F es la fuerza de la persona hacia arriba. Si la persona deja de aplicar una fuerza F, el ladrillo se cae. Y se cae debido a que existe un peso. Por lo que lo primero que voy a dibujar es el peso del ladrillo, W. Ya está. Esta W viene a ser el peso del ladrillo y se dibuja como siempre hacia abajo. Ahora, el ladrillo está en contacto con el techo, por lo que el techo ejerce una fuerza al ladrillo. Ustedes dirán, profe, ¿y por qué no se dibuja la fuerza que ejerce el ladrillo sobre el techo? Es que en el diagrama de cuerpo libre se dibujan únicamente las fuerzas que el cuerpo experimenta, es decir, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo que tú analizas, no las fuerzas que el cuerpo hace, sino las fuerzas que le afectan al ladrillo. En este caso, la fuerza que le afecta al ladrillo viene a ser la fuerza del techo hacia el ladrillo. ¿Hacia dónde debo dibujar la fuerza del techo hacia el ladrillo, chicos? ¿Hacia arriba o hacia abajo? A ver, alguien que me responda. Es con puntos, ¿ah? Hacia abajo. Hacia abajo. Ahí me respondió Mego, ¿verdad? Sí, es Mego. Bien, vamos a entregarle un puntito en el examen diario. Así es, Mego. La fuerza que ejerce el techo sobre el ladrillo es necesariamente hacia abajo, por lo que yo tendría que dibujar la fuerza del techo sobre el ladrillo hacia abajo. Repito, no vayas a pensar que la fuerza va hacia arriba. Si tú dibujas una fuerza hacia arriba, estarías dibujando la fuerza que ejerce el ladrillo sobre el techo. Y no estamos analizando al techo, estamos analizando al ladrillo, por lo que debemos dibujar todas las fuerzas que están afectando al ladrillo. Y una fuerza que le afecta al ladrillo es la fuerza del techo. A esa fuerza del techo se le llama fuerza normal del techo. Ya está.
Repito entonces, a ver, al ladrillo ¿cuántas fuerzas le afecta? La fuerza que ejerce la persona, F, de color negro. Le afecta la fuerza de la gravedad, que se llama peso, que quiere siempre llevarla hacia abajo, peso. Y también le afecta la fuerza del techo, que apunta hacia abajo. El techo afecta al ladrillo apuntando hacia abajo. Bien, ¿por qué hacia abajo? Porque el techo está impidiendo que el ladrillo suba. Está impidiendo que el ladrillo suba, por lo que la fuerza del techo es hacia abajo. Bien. A nosotros nos están pidiendo cuánto vale el valor de la reacción del techo. Es decir, a nosotros ahora nos están pidiendo cuánto vale Fn. Vamos a seguir desarrollando. Entonces lo que nos están pidiendo es hallar Fn. Ahí está. Fn. ¿Cuánto vale? Pregunta. Bien. Ahora vamos a acordarnos algo que se llama equilibrio. Como ustedes pueden ver, el bloque no se está moviendo. Como no se mueve, se dice que el bloque o el ladrillo está en equilibrio. ¿Y qué se cumple en el equilibrio? Facilito. En el equilibrio se va a cumplir que la suma de fuerzas, como son verticales las fuerzas, vamos a decir que la suma de fuerzas que vayan hacia arriba tienen que ser iguales a la suma de fuerzas que van hacia ¿dónde, chicos? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿no? Ese es en el equilibrio vertical. Suma de fuerzas que van hacia arriba igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo. Si habría un grupo de fuerzas que apuntan a la derecha y otras a la izquierda, diríamos que la suma de fuerzas que van a la derecha igual a la de la izquierda. Ya está. Ahora, ¿qué fuerzas van hacia arriba? Va F. ¿Y qué otras fuerzas van hacia arriba? Ninguna. Entonces pongo igual ahora las que van hacia abajo. Sería Fn, va una, más el peso. Estas dos fuerzas van hacia abajo. Ya está. Ahora voy a reemplazar. Recuerda que te piden hallar Fn. Fn te piden hallar. Ahora vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale F? Dice que F vale 310 newton. Acá está, 310. ¿Y Sale cuánto 60. vale? Muy bien. Te adelantaste. 60 newtons, profesor. Fn. Profesor, yo le dije por el chat. Ya, pero no le había preguntado todavía, señorita No, yo no hablé, yo nada Grace. más le escribí. Ah, ya, muy bien. A ver, vamos a continuar para aquellos que quizá todavía no han entendido mucho. Y el peso, según dato, es 250. Ya está. Entonces, la respuesta sería 310 menos 250. Muy bien, y eso sale 60 newton. La unidad de la fuerza en el sistema internacional es el newton, por lo que la fuerza normal vale 60 newton. Es bastante sencillo el ejercicio. Dense cuenta que el truco está en que tú dibujas bien las fuerzas. Si yo hubiera dibujado la fuerza normal para arriba, el ejercicio ya no salía, ya no salía. Así que el truco está en la teoría, en que tú sepas dibujar muy bien la dirección de las fuerzas. No te vayas a olvidar. Dibuja bien la dirección de las fuerzas y luego el problema va a ser bastante sencillo. Hasta ahí preguntas, chicos. ¿Hasta ahí quieren hacer alguna pregunta? Bien, vamos entonces a hacer otro ejercicio. Este todavía no. La pregunta número 2. Vamos a trabajar ahora la pregunta número 2, que trata de un sistema de poleas. Pero el espacio que me va a quedar es bien pequeño. Vamos a hacer algo. Vamos a mantener. Y acá vamos a terminar nuestra actividad para el día. La próxima clase vamos a continuar con esto. Vamos a agrandar la figura un poquito. Ya está.
Acá está la figura. Sí, ya, ahí está. Miren. Calcule la magnitud de la fuerza F que equilibra al sistema Q 600 Newton. Desprecie el peso de las poleas. Ya, toda esta figura, chicos, toda la figura que ustedes ven aquí, esta figura la he colocado acá, ¿ya? Más grande para poder visualizarlo mejor. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer el diagrama de cuerpo libre y algunos aspectos que les voy a ir indicando. Dice que tenemos que hallar el valor de F. Aquí está F, se puede ver, ahí está F. Y dice que el sistema Q igual 600 newton. Quiere decir que este ladrillo que está acá pesa 600 newton. Y que las poleas, que son estos redondos o estos círculos, son las poleas. Y no tienen peso. Vamos a despreciar su peso de eso. O sea, no lo consideramos. Hay que entender la figura, por si acaso. ¿Eh? Debemos entender la figura. Por ejemplo, dense cuenta que todo esto es una cuerda que pasa por la primera polea, luego llega a la segunda polea y luego es amarrada al techo. Así que aquí hay una cuerda. Aquí hay una cuerda. Si esta persona deja de jalar hacia abajo, todo el sistema colapsa. Así que aquí hay una persona que está aplicándole una fuerza a la cuerda de tal manera que sostiene todo el sistema, porque si no, todo el sistema se cae. Luego, en la polea 2, hay una cuerda que está sosteniendo a la polea 3, que es esta de acá. Y luego esa cuerda pasa por la cuarta polea. Luego esa cuerda se conecta con el ladrillo Q. Por supuesto que acá también hay una cuerda en la polea 3 que también se conecta con el ladrillo Q. Vamos entendiendo un poquito la figura. Bien. Vamos entonces a hallar el valor de F. ¿Cómo? De la siguiente manera. Miren, chicos, por favor, vamos a utilizar un color. A ver. Hay veces desaparece el mouse. Desaparece el cursor. Vamos a utilizar el color rojo, que es más vistoso. A ver, miren. F. Vamos a llamarle a la primera polea, vamos a llamarle polea A. ¿Ya? Polea A. Como esta cuerda que pasa por la polea A es la misma, estas dos cuerdas son las mismas, dense cuenta, porque pasan por la polea. Como se trata de la misma cuerda, vamos a decir entonces que experimentan las mismas fuerzas. Como la primera cuerda experimenta una fuerza F, entonces esta cuerda también valdrá F. También experimentará una fuerza F. Si la analizamos respecto a la polea A, entonces esa fuerza tendría que dibujarla hacia abajo. Sería F. ¿Ya? Esa fuerza también sería F. Es decir, a la polea A es como que la estarían jalando hacia abajo dos fuerzas. F por este lado y F por el otro lado. Ahora vamos a analizar a la polea B, que es esta de acá. Para eso voy a utilizar otro color. Por ejemplo, el color verde. Vamos a analizar ahora la polea B. La polea B está experimentando tres fuerzas, miren. Dos fuerzas que la están sosteniendo, que está dada por estas dos cuerdas, y una fuerza que le está jalando hacia abajo, que es esta de acá, esta de acá. Ahora vamos a hallar, o vamos a preguntar, o vamos a determinarlo nada más, no les voy a preguntar, ¿cuánto valen estas fuerzas? Miren, si ustedes se dan cuenta, esta cuerda que pasa por B es la misma. La pregunta es, ¿cuánto vale? Pues vale lo mismo que la primera F. Fuerzas que van hacia abajo iguales a las que van hacia arriba. Por lo que acá también sería F. Porque se trata de la misma cuerda, chicos. Es la misma cuerda. Solo que para la polea A,
dibujé la fuerza hacia abajo. Pero si analizo ahora a la polea B, esa F tendría que ir hacia arriba. Y si aquí es F, aquí también tendría que ser F porque se trata de la misma cuerda. Son fuerzas que se van hacia arriba. Acá viene la pregunta de 2 puntos. Y voy a preguntar a alguien. No, mejor espero que alguien me diga mejor. Por favor, díganme cuánto vale la fuerza de color morado. ¿Quién me dice? Le entrego 2 puntos en el examen. 2F. 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 Y ya, 2F. Leonardo. Leonardo. ¿Quién es Leonardo? Yo, profe, Luis Espinosa. Ah, Luis Espinosa. Ya. Bien, Luis. ¿Por qué es 2F? Porque la suma de las dos cuerdas es la de abajo. Así es. En el equilibrio, ojo, solamente fijen su mirada a la polea B, olvídense del resto. La polea B tiene 2 fuerzas que van hacia arriba. Y como está en equilibrio, las fuerzas que van hacia arriba tienen que ser iguales a las que van hacia abajo. Las fuerzas que van hacia arriba serían F más F, sería 2F. Por lo que si va 2F para arriba, tiene que ir hacia abajo también 2F. Por lo que la moradita vale 2F. Bien, ya estamos llegando, chicos, no se preocupen, tranquilos. El ejercicio es bien corto, solo que yo lo estoy haciendo muy lento. Pero si quiero que me entiendan. A ver, vamos a analizar ahora la polea C. Ojo, analizamos la polea C. Vamos a analizar ahora la polea C. Ahí está la polea C. Ah, perdón, me estoy adelantando un poquito. La polea C experimenta también 3 fuerzas. 1, 2, estas 2 fuerzas están sosteniendo a la polea C y esta fuerza de abajo está jalándola hacia abajo, obviamente. Esta fuerza primera que la sostiene también vale 2F, por las razones que ustedes ya van conociendo. Y como se trata de la misma cuerda, esta otra también valdrá 2F. También vale 2F. Ya está. Y esta de acá entonces es fácil deducir que ¿cuánto vale? Preguntemos 4F. algo. Ya dijeron, 4F. Muy bien, 4F. Por la misma razón de equilibrio. Perfecto, chicos. Vale 4F. Listo, ya está. Pasemos ahora a la última polea, que es la polea D. Ya más o menos ustedes se van dando cuenta del chiste del ejercicio. Eso espero. La polea D experimenta también 3 fuerzas, solo que una fuerza ahora que la sostiene y 2 que la quieren mandar hacia abajo. Esta fuerza, por ejemplo, la quiere llevar hacia abajo y vale 2F. Y la otra también valdrá 2F por tratarse de la misma cuerda. Entonces también será 2F. También será 2F. Ahí está. También será 2F. Bien, ya hemos llegado entonces hasta el bloque Q. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar las fuerzas sobre el bloque Q. Bien. Según el dato dice que el bloque Q pesa 600 newton. Así que voy a dibujar acá el peso del bloque Q. 600 newton. Disculpen por favor el pulso, pero es que la costumbre de hacer clase con esto no es la del profesor, pero tenemos que adaptarnos. Ya está, 600 newton. Listo, eso sería el peso. Ahora, ¿qué otras fuerzas afectan a Q? Bueno, el bloque Q está siendo ahora sostenido por estas 2 cuerdas. El bloque Q es sostenido por estas 2 cuerdas. Por lo que acá tengo que dibujar una fuerza que va hacia arriba. Y acá otra fuerza que también va hacia arriba. Esta fuerza que va hacia arriba, por obvias razones, vale 2F. O por las mismas razones anteriores vale 2F. Se trata de la misma cuerda. Y esta otra vale 4F. Listo. Ya está.
Yo podría dibujar solito al bloque Q acá. Acá está el bloque Q. Y acá dibujar las fuerzas que la están afectando al bloque Q. Que están afectando. Una fuerza es su propio peso, o la fuerza de la gravedad, que es 600. Y a la izquierda, una fuerza que vale 2F. Y a la derecha, otra fuerza que vale 4F. Ahí está. Esas son las fuerzas. Bueno, en el equilibrio que se cumple, que las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las de abajo. Por lo que 2F más 4F va a ser igual a 600. ¿Verdad? Y de ahí me va a salir el valor de F. ¿Cuánto sale F, chicos? 100. 100 Newton, 100 Newton. El valor de F será 100 Newton. 100 Newton. ¿No? Dividiendo, F sale 100 Newton. Y nada más, chicos. Nada más. Esa sería la respuesta para nuestro inofensivo ejercicio. Y justo nos piden el valor de F, ¿no? Nos pedían el valor de F. Quiere decir que la persona está sosteniendo un bloque que pesa 600 Newton con una fuerza de 100, fíjense. ¿Es posible sostener un bloque de 600 con una fuerza de 100? La respuesta es verdadero. El niño o la persona con una fuerza de 100 sostiene algo que pesa 600. Eso equivale a que una persona puede sostener a 6 personas si es que utiliza un sistema de poleas como este. Fíjense qué importante es la física, ¿no? Una persona puede sostener a 6 personas si es que utiliza un sistema de poleas como el que hemos nosotros trabajado. Eso es cierto. Por eso es que se utiliza mucho el sistema de poleas en la industria, ¿no? En la metalmecánica, por ejemplo, se utiliza mucho el sistema de poleas para poder realizar todo ello. Bueno, ahí nos vamos a quedar, chicos. Ya, ahí nos vamos a quedar. Este último ejercicio, por favor, va a llegar hacia ustedes, pero todavía no lo hagan porque de aquí viene una segunda parte todavía de estática. ¿Ya? Así que ahí lo vamos a trabajar todavía ese ejercicio. Bueno, y de ahí tienen su pequeño examen diario que está bien. Muy fácil, creo que lo he puesto el examen. Profesor, ¿cómo haría esa, la 1? Esa, bueno, lo haces de manera muy similar a esta Grace. Solo que, mira, este ejercicio es un monstruo en comparación a este ejercicio que viene a ser un menino. Fíjate, ese ejercicio comparado con este monstruo que acabamos de hacer. ¿No? Así que es bien, bien sencillo. Lo deben hacer, chicos, inténtenlo. Fíjense, solamente es una polea. Hay una polea sostenida por 2 cuerdas. Y le piden cuánto vale el valor de la tensión de esta cuerda. Es decir, analicen a la polea. Dibujen la fuerza 1 para arriba, la fuerza 2 para abajo, y esta fuerza de acá, así, la fuerza 2 para arriba también, y esta fuerza 3 hacia abajo. El valor de esta tensión es igual al peso del ladrillo, que es 30 newton. Y de ahí les sale la respuesta. A ver, traten, intenten, chicos. Pero yo les recomiendo, de verdad, espero que lo cumplan, que vuelvan a hacer estos ejercicios, para que un poquito se familiaricen con la resolución y de ahí hagan su tarea. Bueno, chicos, más sobre diagrama de cuerpo libre, sobre estos cuerpos, vamos a ver en la siguiente clase. Bien, chicos, eso sería todo por el día de hoy. ¿Tienen alguna consulta? Bueno, creo que ninguna. Espero todo haya quedado bien. Tienen puntos de bonificación Mego, 1 punto, y Luis Espinosa tiene 2 puntos en su examen diario, ya de participación. Bueno, chicos, gracias por prestar atención. Nos vemos. Cuídense. Háganle caso a sus papás. Y nada más. Ya nos veremos físicamente. Bueno, nos vemos, chicos. Igualmente, Cuídense. profesor, cuídese.
Gracias, gracias. Nos vemos, chicos. Chao.